Hola, continuamos con nuestro módulo de programación orientada a objetos. Yo soy Paola Gutiérrez, ingeniera de sistemas y magister en ingeniería de software y sistemas informáticos. Continuamos con nuestra unidad 2 a nivel de paradigmas de la programación orientada a objetos. Vamos a ver definiciones, programación imperativa, modelo, clases, objetos y abstracción. Dentro de la programación imperativa, pues, ¿qué conocemos de ella? ¿Qué es una programación imperativa dentro de nuestro proceso de desarrollo? La programación es un resumen de la paradigma de programación orientados más antigua. Se trata de un desarrollo de aplicación en la cual la programación en máquinas y el desarrollo de software en empresas, antes de escribirse dentro de una primera línea de desarrollo, el desarrollador debe decidir el lenguaje de programación que debe utilizar. Por lo tanto, la selección de los posibles lenguajes es muy amplia. Sin embargo, cada uno de ellos se puede clasificar en uno de los paradigmas de programación. La programación imperativa dentro de la programación declarativa son dos enfoques que tienen unas ventajas y de alguna manera alguna serie de inconvenientes. ¿Por qué se caracteriza tanto la programación imperativa? ¿Qué puntos débiles debe tener en cuenta el desarrollador? En este podemos encontrar que efectivamente la programación imperativa viene de un paradigma de programación más antiguo que de acuerdo a él consiste en una secuencia claramente definida de instrucciones para que un ordenador trabaje de una manera concisa. El código fuente de los lenguajes imperativos son encadenados de acuerdo a una serie de instrucciones que determinan de alguna manera en un proceso organizado el poder definir un resultado deseado. Los valores utilizados dentro de la variable se modifican en un proceso de ejecución del programa para poder gestionar las instrucciones e integrar todas las estructuras de control a nivel de bucles o estructuras anidadas de código. Los lenguajes de programación imperativa son muy concretos en el trabajo cerca al sistema, de lo que forma como tal un código completo, comprensible, pero por otro lado también requiere muchas líneas de texto, por lo tanto deben describirse muy bien los lenguajes de programación y la manera declarativa en la que consiste con una sola parte de instrucciones. Vamos a mirar dentro de ellas cuáles serían esos lenguajes más comunes dentro de lo imperativo. Eh, los distintos lenguajes de programación imperativa permiten clasificarse a su vez en tres estilos distintos de programación subordinados dentro de la estructura procedimental y modular. Dentro del estilo estructurado de la programación ampliamente conocido como imperativo, nos centramos en instrucciones concretas de control, llamadas secuencia, selección o iteración, en la que se mitiga o se evita por completo las instrucciones de salto que añaden una complejidad innecesaria al código imperativo. El enfoque de procedimental divide unas tareas de las cuales se deben ocupar un programa en tareas parciales más pequeñas, de tal manera que se describen el código por separado. De todas maneras, estas se crean en principio básico de programación que también pueden reutilizarse dentro de los programas. Dando un paso a paso a nivel de la modulación, pues el componente de programación se diseña y se preparan para generar una independencia dentro de esos datos. No obstante, cuando estamos hablando de un proceso, cuando la modulación se completa, permite confiar dentro de esa configuración un software en el cual se puede como llegar a unirse dentro de ellos. Digamos que dentro de los más conocidos está Fortran, Java, Pascal, Algol, C, C Sharp, C++, ensambladores, Basic, COBOL, Python y Ruby. Sin embargo, dentro de la programación como modelo modular, podemos tener los paradigmas de acuerdo a la imperativa y la declarativa. La imperativa tiene que ver con una programación que incluye lo estructurado, lo procedimental y lo que tiene que ver con lo modular. La programación declarativa ya tiene que ver con programación lógica y una programación funcional. La programación imperativa y declarativa dentro de los lenguajes de programación se distinguen declarativos en aspectos básicos. La programación imperativa se centra como a la declarativa en el qué.
¿Qué vamos a decir con esto? Que los lenguajes de programación imperativa son más eh, de uso de instrucciones paso a paso, como van relatadas dentro del ordenador. Describen de forma explícita los pasos que deben llevarse a cabo y que con qué secuencia se debe contar para que finalmente logre el proceso que deseamos. En la programación declarativa, en cambio, se describe directamente el resultado final deseado o en el que pongamos, por ejemplo, el culminar un proceso o entender el lenguaje imperativo dentro de la proporción que se desee y mientras que los declarativos generan algo plano ya prediseñado. Dentro de los lenguajes declarativos, el código fuente permanece muy abstracto dentro de la relación del procedimiento concreto. Para llegar a una solución se solicita un algoritmo, se encuentra y se utiliza automáticamente en los métodos adecuados. Este procedimiento tiene que ver con numerosas ventajas de acuerdo a su forma. Las estructuras del programa no pueden escribirse considerablemente más rápido, sino que las aplicaciones se pueden optimizar de tal manera que puede ser un poco más sencilla a nivel de futuro. Miramos de pronto un nuevo método en el cual el algoritmo pueda acceder fácilmente a él para que puedan aplicados para que puedan verse aplicados de manera abstracta en un código fuente. Los lenguajes de programación imperativo se distinguen por un carácter instructivo y de normatividad requerida frente a las consideraciones de línea para expresarse lo que en este estilo declarativo se puede escribir como menos instrucciones y proporcionar como tal el proceso de llamada. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes que podemos encontrar dentro de la programación imperativa? Hoy en día se utilizan muchos lenguajes de programación que se basan en el paradigma de programación imperativa. Por un lado, esto debe ser el enfoque a nivel de la forma originaria de la programación. Por el otro, el paradigma imperativo, a pesar de los modelos alternativos, todavía cuenta con ventajas prácticas. Estos lenguajes son completamente más fáciles de entender, ya que el código se lee con unas instrucciones de paso a paso. Por esta razón, normalmente los programadores empiezan su formación con el aprendizaje del lenguaje imperativo. La buena legibilidad es un factor decisivo dentro del día a día laboral. Al fin y al cabo, el mantenimiento y la optimización de las aplicaciones no tienen por qué depender exclusivamente de una persona, sino de lo que puede llevar a cabo dentro de cualquier empleado sin necesidad que se haya escrito un código desde cero. Llevando a la desventaja de la programación procedimental, se debe solucionar diferentes problemas más complejos. El código se extiende un poco más y si bien es cierto, puede ser fácil de leer, pero se reduce la claridad. Dado que, a diferencia de cómo se llega a ocurrir de manera declarativa, la ejecución aquí no está claramente separada de la programación. Se puede producir efectos colaterales o errores no deseados que bien hacen una declaración a sí mismo que define la implementación de las extensiones a diferencia de las cosas que pueden ocurrir dentro del paradigma declarativo. Así pueden añadir de forma diferencial diferentes métodos. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja que se puede tener? Ventaja fácil, legible, que se puede aprender de manera relativa a los comportamientos, que los modelos pueden ser comprensivos para la vía de solución y se pueden tener en cuenta las características especiales de la aplicación. Además de las ventajas, hay un código que convierte rápidamente en demasiado y amplio para abarcar mayores riesgos de duración a nivel de la edición. El mantenimiento se puede bloquear de acuerdo a la manera en que se vaya a aplicar y que se llegue a hacer la programación funcional estrechamente del sistema. La optimización y la ampliación son más difíciles. En la práctica, hoy en día se utilizan principalmente formas mixtas de paradigmas, ya que estos estilos de programación imperativa y declarativa conllevan ventajas y desventajas. No obstante, el estilo de programación declarativa comprende también los métodos imperativos y la manera en que pueden ser implementadas más en su uso. De aquí en adelante, entonces ya hablaremos del objeto y la clase. El objeto es algo en que nosotros podemos llegar a mirar ciertas características
un color, una forma, pues ya nos determinan una serie de estados en los cuales nosotros podemos decir que estamos hablando de un objeto, ¿cierto? Que tiene unos rangos específicos. Y dentro de ese proceso, pues ya hablamos de que las clases y los objetos son conceptos más importantes dentro de la programación orientada a objeto y que están fuertemente relacionados con lo que se llegan a crear a partir de las clases. Las clases nos sirven como plantillas para crear objetos y los objetos también pueden ser llamados dentro de la instancia de cada clase. Sin embargo, utilizando la analogía en la cual pensamos dentro de la palabra persona, cuando hablamos de una persona no nos referimos a ninguna persona en particular, solo la idea es poder relacionar una persona con un nombre, una edad, una estatura y todas las características que ella pueda tener. Esa clase es una plantilla de la cual ahora en día podríamos decir que se especifica que puede ser cierta persona en específico, pero que son objetos que llegan a abarcar cada persona, que pueden tener unos datos explícitos para poderlos, digamos, tener en cuenta dentro de una explicación o un llamado. Estas clases se escriben dentro de un llamado para que puedan ser definidos, más simples y que comiencen dentro de palabras claves que sean seguidas a la manera de terminar la palabra y que dentro de ella van los métodos de comportamiento o atributos de información que van en términos de objetos a partir de esta clase. Pero en este ejemplo aún no tenemos ninguno. Para crear los objetos a partir de esa clase utilizamos los nombres de la clase seguido de la palabra new. Ese new es la instanciación de esa variable para que pueda ser agregado a una nueva rama y que explícitamente tenga ese comportamiento. Bien, a diferencia de todo lo que podemos llegar a tener a cabo dentro de los objetos de una clase, también podemos definir que esos objetos pueden ser llamados también dentro de esos procesos como unas características en esencial que determinan como tal la definición de un sistema. ¿Sí? El objeto también define como tal los términos de una clase a la que pertenece y el estado del objeto se modifica dentro de la clase. Entonces, siempre estamos hablando de que las clases representan un objeto debido a la realidad o el dominio y al que refiere como un programa en Java. La clase se define a partir de un conjunto de atributos y métodos y cada atributo debe estar limitado a un dominio de valores. Las clases son conceptos abstractos, por lo tanto los objetos son instancias de la clase y se crea durante la ejecución de los programas. Las clases y los métodos, pues en este caso los métodos realizan unas acciones modificadas dentro de las propiedades de los objetos para que puedan así dar un comportamiento determinado. Esos métodos se utilizan para estructurar un programa de forma lógica, de tal manera que nos permiten dividir el programa en programas pequeños para poder resolver más rápido el problema. Los métodos se encapsulan de acuerdo al conjunto de instrucciones que nosotros podamos tener. Sin embargo, una de las tantas veces que sea necesario, el código puede llegar a tener un módulo oculto, en lo cual es necesario que la interfaz maneje unos parámetros y un valor de retorno. Dentro de los métodos también se lleva a cabo una tarea específica en el input, el output o el cálculo, porque dentro de las entradas, salidas y el cálculo se debe crear un método que tiene que escribir una declaración. El método, el encabezado y el cuerpo, por lo tanto, el cuerpo depende de las declaraciones de las variables que tengamos y las constantes. Si hay, se conocen como variables locales y solo pueden ser utilizadas dentro del método. En otro lenguaje, los métodos se denominan subrutinas o funciones. A partir de allí, vemos que la declaración de los métodos se pueden dar con un valor de encabezado a nivel de un cuerpo de método. Las modificaciones y los valores a nivel de un entorno de llamado por líneas de parámetros y todo lo que contribuye a ese valor por modificaciones específicas. Entonces,
miramos dentro de ese modo cómo es su comportamiento. Entonces las clases tienen un objeto llamado clase y esa clase tiene un nombre en específico. Los atributos deben tener un nombre y un valor con una longitud. Y las operaciones pues son dadas de acuerdo a la manera de extraer toda la información. La abstracción nos permite trabajar de una manera más compleja el mundo real, resaltando los aspectos que destacan dentro de la clase y que ocultan detalles particulares de cada objeto. O sea, lo que interesa dentro de la abstracción es mirar el comportamiento general y luego ya miramos lo específico. Separamos esos comportamientos para su implementación de tal manera que miremos cuál es el que tiene un grado de importancia más alto y cuál es la denominación que tiene bajo ese proceso. Por ejemplo, acá tenemos un sensor de temperatura, se define como tal porque mide temperatura, nos muestra su valor y se puede calibrar. No sabemos y no nos interesa en este modo si mide, cómo mide la temperatura o de qué está hecho, cómo se calibra, no. Simplemente es determinar el sensor de temperatura que hace y para qué sirve, ¿de acuerdo? Más no cómo está construido. La abstracción depende mucho de las preguntas que nosotros dentro del raciocinio hagamos, porque esa abstracción no es única, sino que es universal. Estamos viendo un conjunto de objetos que tienen todas esas características. Entonces podemos mirar todos los objetos que podemos contar y siempre terminamos dentro de la programación orientada a objetos, el carro. El carro es, o un coche, es algo que tiene de particular que debe tener ruedas, sean de tres, de cuatro, pero tiene que tenerlas. Tiene un motor, tiene un volante, tiene unos pedales, ¿sí? Y todos esos en funcionalidad lo hace el conductor. Algo capaz de transportar personas, un taxista. Y la caja que se mueve, pues es un simulador de tráfico. Y el conjunto de pinzas, pues es un fabricante. Pero fíjense en que en todas las cosas el que prevalece dentro de lo más interesante es la persona o el ser humano. Los conceptos de encapsulamiento, cuando estamos hablando de un sistema que tiene un comportamiento a nivel de procesos específicos, decimos que ninguna parte de un sistema es completo, debe depender de los detalles que nosotros le vamos dando internamente. La idea es completar la abstracción. Se sigue también de los separados de la interfaz de su implementación y ocultar la información interna de un objeto. Escondemos la estructura, la implementación de los métodos, exponiendo solo la forma de interactuar dentro del objeto. Cuando tenemos un ejemplo de paralelogramo, en el paralelogramo vemos la construcción como puede ser. Entonces, hay cuatro puntos de referencia y cada uno de ellos es unido de manera recta. Hay un punto y dos vectores, ¿cierto? Un punto y dos vectores. Nos guían de acuerdo a un punto, un vector, un ángulo y un lado. Por lo tanto, ya estamos viendo diferentes, ¿cierto?, de características. No vemos cómo está representado internamente, solamente vemos cuatro puntos y un punto y dos vectores. La transformación del escalado depende mucho de cómo se modifica la escala y cómo va guardando ese factor o cómo se modifica la escala en el momento. Eso ya son operaciones. La rotación y el desplazamiento depende también de cómo hagamos esa rotación o ese traslado. Pero en sí lo primero que nosotros vemos del paralelogramo es que hay cuatro puntos, que bajo esos puntos me permite unirlos y podemos obtener el objeto. El dibujar me permite a mí darle una mejor comprensión de lo que yo necesito de ese objeto. Los conceptos de modularidad son funcionales en la medida en que nosotros entendemos que un software yo no lo puedo desarrollar de la noche a la mañana y entender la problemática y, digamos la solución que nosotros queremos darle al usuario final consiste en separar todo lo que él necesita por medio de bloques que sean asignados de acuerdo a unos módulos, organizándolo por medio del código y que este código esté
en una especie de encapsulamiento, de tal manera que me permita verificar lo que impone durante el soporte y lo que es más formal dentro de los paquetes. Sí, difícilmente es un poco el poder involucrar grandes volúmenes de información y todo lo que el sistema puede llegar a abarcar y que con el tiempo dentro del ciclo de vida puede seguir creciendo. Por eso lo importante de modular un software para que sea refinado dentro de los sistemas y que las iteraciones se puedan llevar una a otra sin problema y que en la medida yo pueda seguir creando más versiones y creando más módulos de desarrollo. Cada módulo debe definirse con una claridad específica de la interfaz. Por lo tanto, los conceptos de modularidad deben definirse de acuerdo a la manera que genera una garantía de desarrollo. Aquí tenemos un ejemplo de simulador a nivel de un detector AAEE que puede dividirse dentro de los diferentes módulos. La geometría describe el detector que físicamente me puede connotar la forma, los materiales y el tamaño. Las partículas cuyas iteraciones nos pueden diferir de acuerdo a la manera en que nos interesa cómo van los procesos de iteraciones. Los procesos enlazamos la información de acuerdo a la intención de la materia y las propiedades particulares que puede tener. Y podríamos dividir el módulo en procesos por procesos electromagnéticos y procesos adrómicos. Y de esta manera podríamos obtener partículas como leptones, hadrones y demás. Bien, entonces vamos a mirar ahora un ejemplo de acuerdo a esa aplicación y cómo pueden llevarse dentro del proceso en un editor de Eclipse. Vamos a mirar en primera instancia cómo generar unas clases y cómo unirlas de acuerdo a su entendimiento. Entonces, acompáñenme a verificar este proceso. Aquí tenemos Eclipse, esta es la presentación de Eclipse, es un editor perdón, es una herramienta de desarrollo de Java en la cual podemos integrar un montón de funcionalidades que son explícitas a su proceso y que es muy bueno para las personas que somos de pronto principiantes en este proceso de Java. Lo que hacemos es crear un Java Project, le damos un nombre. Ese Java Project debe tener un registro de personas, por ejemplo, recomendaciones no dejar palabras separadas. Ese Java Project me genera un package, ese package me genera un SRC para que desde ahí comience a crear efectivamente las clases. En esta clase vamos a crear la main, que es la ejecutable del proceso y vamos a generar el public static void main para la creación de argumentos. Aquí ya tenemos entonces nuestra clase main con la integración del public static void main. Listo, vamos a crear otra clase que va a ser persona y la idea es poder integrar datos específicos de una persona. Entonces, identificamos qué tipo de datos vamos a traer de la persona. Para ello, vamos a identificar aquellos atributos en los cuales podemos hacer el llamado de esos campos en específico. Aquí vamos a traer los campos o atributos. Dentro de ellos vamos a colocar un string nombre, un string apellido, un integer o un entero edad, un string de ID. Ok.
como constructores vamos a comenzar a crear. Entonces vamos a crear esos constructores para alimentar cada uno de esos campos o atributos. Aquí creamos como método constructor el método public persona y como string vamos a crear el ID. Identificamos el objeto de llamado por medio del this y le decimos ID. Este objeto o este dato, entonces va a ser instanciado bajo el llamado del ID como cadena. Luego le decimos this para el nombre, le decimos que lo inicie con unos caracteres que vamos a colocar a continuación. Lo mismo va a pasar con el apellido y la edad, si la vamos a llamar por medio mm, de unos atributos en los cuales la persona debe ser mayor de edad. ¿Listo? Entonces, para ese tipo de proceso le vamos a decir que el apellido, la edad debe ser dice edad igual a 18 años. Ya una vez que me están asignando o me están diligenciando los datos pertinentes al usuario, pues la idea es colocar la información de acuerdo a lo que va a recibir como cadena. Por lo tanto, ya creamos un método persona que permita traer esos datos como string y los separe como enteros. El ID no lo sabemos porque lo van a digitar, luego viene el nombre, luego viene el apellido y la edad es igual a la edad que se está asignando. Por lo tanto, estamos asignando una serie de cajones en donde vamos a ocupar esos espacios de almacenamiento de memoria. Entonces, uno es para la preparación, otro para la llamada al objeto y el otro es para que instancie ese objeto. Listo. Vamos a mirar cuáles son esas operaciones que la persona puede llegar a hacer dentro de el programa. Entonces, vamos a establecer un método correr, ¿cierto? Entonces, la persona puede correr. Cuando lo dejamos void, quiere decir que no tiene ningún tipo de valor, son operaciones como tal. Public void, otra acción que puede hacer la persona es volar. Esta persona también puede llegar a convertir o convertirse en algún objeto distinto. Aquí le hacemos una asignación de variable para que se pueda convertir. Son acciones o operaciones que damos dentro de los métodos.
En nuestra clase principal, lo que debemos hacer dentro de la creación de argumentos es comenzar a hacer los llamados a esos métodos. Vamos a llamar a la persona. Entonces, persona va a ser igual a una nueva instancia llamada Daniel. Y dentro de ese parámetro, la idea es que comencemos a agregar los objetos. Ahí vemos que hace falta algo como invocación. Entonces aquí yo debo decirle que es Daniel y que dentro de ese pertenece Daniel Peña y una edad. ¿De acuerdo? Entonces, así de esa manera nosotros podemos hacer la creación de las clases y los diferentes objetos para su funcionalidad. Podemos determinar también que los objetos pueden ser el proceso de llamado a nivel de un encapsulamiento o de un llamado de procesos iterativos dentro del desarrollo. Entonces, vamos a ver en este proceso la abstracción, el encapsulamiento, la interfaz y el polimorfismo como herencia. Dentro de la abstracción, el encapsulamiento, la herencia y polimorfismo. El objeto instancia como tal los valores de cada objeto, las características que él tiene para que sean agregados dentro de un nivel físico, de un proceso real de desarrollo. Aquí vemos el comportamiento del objeto de acuerdo a las diferentes maneras en las que puede ser aplicable para su desarrollo. Siempre tiene que ver con la manera en que se añade a los procesos y cómo puede simplificar ese proceso de la realidad dada frente al desarrollo del comportamiento. Aquí vemos un ejemplo de una persona, ¿cierto? Que tiene una serie de características. Esa persona mm, no sabemos quién es, ¿cierto? Pero sí sabemos que esa persona puede tener un nombre, una profesión, una fecha de nacimiento, unos atributos que me permiten identificarlo como persona. La clase maneja una serie de comportamientos de acuerdo a la creación de los objetos. Aquí vemos que efectivamente podríamos allegar múltiples objetos a crear de acuerdo a los atributos y las diferentes acciones que yo quiero que esa persona tenga. Entonces, pertinentemente, yo comienzo a generar una serie de acciones que permite entender cuáles son precisamente los valores agregados que va a tener para que se pueda contribuir como un objeto persona. Aquellos métodos me permiten de pronto identificar esas acciones que va a tener. Por lo tanto, esa persona debe tener una instancia para que sea de alguna manera llevado a cabo dentro de las acciones de lo que yo quiero que él vaya haciendo dentro del proceso. Entonces, podríamos decir que la instancia va muy asociada de acuerdo al llamado de la instanciación. Varios de estos procesos pueden ser repetidos. Entonces, lo importante es que yo pueda llegar a generar una herencia. Son datos que son compartidos entre ellos. Todos tienen profesiones, todos son diferentes profesiones, pero lo importante es que si los identifica como únicos cuando tenemos un ID o cuando tenemos una cédula que pertinentemente me puede decir que habla directamente de una persona en específico.
Todas esas características son las que me permiten determinar si efectivamente estamos hablando de un objeto con ciertas propiedades. El encapsulamiento como tal es un contexto a nivel de definición de datos y que se extiende de acuerdo a la manera en que yo le doy características propicias de su comportamiento. El encapsulamiento también tiene que ver con la manera en que yo emito ese proceso de llamado y de desarrollo a nivel de muestra. Es importante determinar que el encapsulamiento también tiene que ver con la manera de su proceder y la manera de su comportamiento. Todos los componentes de un software necesitan tener una serie de clasificaciones que me permitan determinar cómo se están trabajando entre ellos y qué funcionalidades tienen en específico. No es necesario que nosotros coloquemos cosas que no son, digamos, necesarias llevar dentro del desarrollo. Simplemente coloquemos valores que sean agregados de acuerdo a la manera de diferenciarlos y el comportamiento que pueda tener de manera particular para su funcionalidad. Toda la contribución a nivel de desarrollo me va a permitir en generar esos engranes específicos para poder decir que estamos hablando de una persona. La herencia como tal se deriva de unos métodos que me permite determinar aquellas connotaciones que determinan esas propiedades específicas de cada una de las clases. Por ejemplo, tenemos la definición de una persona nuevamente en un primer nombre, el nombre, el apellido, su fecha de nacimiento. Pero si se dan cuenta, dentro de esa herencia tiene que ver que él es un empleado, es una persona, pero es empleado de una empresa. Y los objetos, en este caso los atributos que le estamos dando son distintos dentro de su comportamiento, pero tienen que ser una misma persona. O sea, es una persona que puede ser un empleado, pero al mismo tiempo es una persona que puede ser el cliente. Por lo tanto, comparten entre ellos esos atributos, esos componentes. De pronto, dentro del empleado podríamos colocar atributos distintos como el tipo de trabajo, el inicio de contrato, el salario y dentro de sus labores, el pago y el periodo vacacional. Pero dentro del cliente podríamos ver propiedades distintas como el crédito límite, el balance y dentro de las operaciones, el orden preciso y la generación de invocación que tiene dentro de ser cliente. Entonces tenemos una superclase persona y de que ellos dependen otras superclases. Hago un paréntesis acá chiquito frente a ese modelo y es que puedo también depender de ese empleado de un administrador, un programador o una persona que está depurando información. Entonces dependemos de un departamento, dependemos de un lenguaje especialista y dependemos de su supervisor, pero sus actividades específicas es la revisión, es el atender, y que esas son subclases de la clase principal empleada. El polimorfismo son clases que se implementan de acuerdo a una heredad, pero que pueden compartir ciertos componentes a nivel de objetos. Entonces, volvamos al ejemplo fundamental de un concepto de de una persona, esa persona como empleado y como cliente. Toda la información que nosotros queramos llevar a cabo dentro de una base de datos se tiene que ir de manera organizada, de tal manera que nosotros comprendamos
cómo se va a ir la información a la base de datos y cómo se va a comprender el desglose de esa información, de tal manera que sea más rápido en su entendimiento y la manera de depurarla. Determinamos esos objetos que van a ser llamados desde las superclases a las subclases, de tal manera que tengamos una lectura específica de su llamado. Fundamental entender dentro de los conceptos de abstracción que puede determinar una realidad dentro de los procesos que son más relevantes dentro del modo de aplicación. La abstracción depende mucho de la manera en que nosotros comencemos a verificar todo lo que queremos llevar. La encapsulación depende también de los programas que queramos involucrar de acuerdo al proceso de desarrollo. La herencia depende mucho de las propiedades de una clase que resultan heredadas dentro de otras clases. Dentro de unas superclases y unas subclases. El polimorfismo es la diferencia de las subclases a partir de la implementación de aquellas cosas que necesitamos que sean compartidas, pero que sean diferentes dentro del proceso de llamada. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de allí comenzamos a mirar cada una de esas características. Vamos a determinar de pronto algo muy importante dentro del desglose, cómo debe irse implementando y cómo debe irse llamando dentro de la programación en Java. Entonces, para la programación de Java es importante tener en cuenta que existe una serie de características a nivel de llamado, los cuales nos van a permitir definir ese bloque de comportamiento dentro de Java. Para ello, entonces vamos a revisar cómo viene esa estructura. Entonces acá tenemos un claro proceso de public static void mostrar mensaje de bienvenida en un string MSG para el mensaje. Entonces, tenemos el encabezado, ¿cierto? Y el system.out.println, que viene siendo el cuerpo del método. Posterior a ello, ya vemos dentro de su proceso aquellos que me determinan la manera de poderlo mirar como encabezamiento. Entonces, el public static son modificadores. El valor de retorno es el void, ¿cierto? El nombre del método es mostrar mensaje bienvenida. La lista de parámetros está dada por el string MSG. Y para ello, pues entonces ya determinamos la manera en que pueden ser llamados. Entonces, el encabezado dentro de los métodos tiene una serie de modificaciones. Los modificadores son aquellos que pueden ser públicos, que pueden involucrarse de acuerdo a fuera de la clase. El protegido es el método que puede involucrarse por fuera de la clase. El private no se puede involucrar por fuera de la clase, es privado precisamente. Y el static es un método que pertenece a la misma clase y no va ligado a ningún tipo de objeto. El tipo de valor return time son los que me permiten acceder a diferentes tipos de datos para el método que me devuelva valores dentro de un retorno y el método que devuelva el valor. Dentro del encabezado tenemos en sí el nombre del método, que debe ser un nombre descriptivo a la tarea que se realiza, y la lista de parámetros. Esos parámetros están dados con una opción de llamado a partir de lo que contiene esa declaración para sus variables y lo pertinente al método de datos que va a recibir. La programación en Java también ejecuta una serie de procesos de métodos que ayudan a ser invocados o ser llamados dentro del mismo main para que sean ejecutados posteriormente al comenzar el programa. Para la ejecución del método basta con indicarle el nombre del método y la lista de parámetros. Entonces podemos decirle mostrar mensaje de bienvenida, hola mundo, y ya con eso tenemos el parámetro completo para hacer el llamado.
La ejecución de los métodos varían de acuerdo a los valores que pasan por el método cuando es invocado y se denominan argumentos. Para invocar un método se debe tener una lista de parámetros, un valor entero que debe pasar por una constante entera y una variable entera a la expresión del tipo entero. Siempre se especifica el tipo de valor que va a tomar. Los métodos pueden ser de tipo métodos sin valor de retorno o métodos con valor de retorno. Los métodos pueden ser sin valor de retorno cuando se declaran con el valor de retorno void, como lo vimos en el ejercicio. El método main devuelve el void. Los métodos valores de retorno se declaran con el tipo de dato que corresponda, es decir, si es string, doble, char, integer. Todo este tipo de declaración pues me permite identificarlo dentro de la construcción de retorno para finalizar la ejecución del método y devuelve el valor y con otro lado y por otro lado puede venir a medir el control del programa a partir del punto en que se realizó ese llamado. La ejecución de los métodos, entonces, dentro de su comportamiento puede darse por medio del static, ejemplo, int suma, en donde le estoy declarando un int número uno, un int número 2 y el retorno de esos llamados. El valor de retorno se debe almacenar dentro de una variable entera, de tal manera que yo pueda decirle que el primer número va a estar asignado en A y que este puede ser 5 y el segundo número es B y el tercero va a ser C, que es la suma de los dos números. Por lo tanto, C va a ser igual a la suma entre 5 y 10. Ahí le damos la operación de parámetro. El parámetro de argumento tiene que ver con cómo se va a pasar el método que va involucrado al valor correspondiente del parámetro de declaración, según corresponda a los argumentos y según correspondan los parámetros uno a uno según el orden. El ejemplo anterior corresponde a un número uno y que va asignado con el 10 y un número 2 con unos valores que son constantes. En este momento no le estoy pidiendo al cliente que diligencie cualquier valor. Yo los estoy asignando dentro del programa y son argumentos que le estoy dando para un valor número uno y para un valor de variable número 2. Los argumentos se usan en tiempo de ejecución y los parámetros de definición de acuerdo a los métodos. Por lo tanto, podríamos tener un parámetro, un argumento y un valor de retorno de la siguiente manera. Podríamos tener un public static void main dentro de la construcción de nuestro cuerpo de trabajo. Podríamos decir que van a haber dos variables X y que por medio de el escáner teclado, o sea, al diligenciarlo el usuario, vamos a obtener un sistema de entrada con esa variable teclado. Le estamos pidiendo al usuario que introduzca un valor, ahora sí, y le estamos asignando a esa variable X ese valor como tipo entero. ¿Con qué variable? Con teclado. Y teclado va a ser .next integer y asignamos ese valor ingresado por el usuario. El system.print permite introducir el valor de la línea y que teclado sea asignado dentro de ese valor, de tal manera que nosotros ya dentro de la impresión le podamos decir que el sistema de impresión va a dar la suma entre y, X y me retorna los valores parametrizados dentro de ese retorno. El static inler número es el que me especifica como tal el escáner del teclado y la nueva entrada de servicio a nivel de sistema de entrada, lo que va a permitir, por lo tanto, que introduzca el número y que sea tomado por la variable. En este caso, X, que sea asignado por la variable que se le dio por ingreso de teclado y que retorne a ese valor, o sea que me va a devolver lo que se fue digitado. Entonces, para concluir, podríamos llegar a entender lo siguiente. Los argumentos se pasan por medio de un método que puede ser compatibles conforme al tipo de datos y del parámetro. Este tipo de dato de variable se define de acuerdo a, a un valor de retorno y el método corresponde al tipo de dato del retorno del método. Java hace conversiones automáticas si el argumento es menor al tamaño del parámetro cuando le damos un parámetro de WinNet pero él no al revés, es decir, se deben tomar parámetros establecidos de manera
consecuente. Los argumentos y valor también tienen que ver con la lectura de ese número y la manera en que van a ser asignados. Por lo tanto, al colocar el public static void main, estamos haciendo primero la declaración de dos variables. Esas declaraciones de variables deben ser leídas y para que tengan un proceso a seguir debe tener como tal una operación para que asimismo se haga ese flujo de control. De acuerdo a ello, entonces, resumamos, el control de los errores de ejecución de métodos pueden requerir de pronto relaciones dentro de la entidad externa de un archivo de texto que controle de pronto los errores que se produzcan en tiempo de ejecución. Para eso también están los métodos booleanos que pueden llegar a ser predominante dentro del proceso. Java denomina excepciones a los errores de tiempo de ejecución y las excepciones se deben llevar por medio de la instrucción de throws y o exception. Listo, compañeros. Muchísimas gracias por el acompañamiento. Nos vemos en un próximo encuentro para continuar con nuestra unidad número 2. Bendiciones para todos. Que estén muy bien.